¿Qué tal? Estamos en el programa Pico de Gallo nuevamente con ustedes. Buenos días, un servidor, Carlos Garza Limón. Pues ahora les tenemos un programa sumamente interesante. De veras, saquen pluma y lápiz porque hay mucho que... Pluma y lápiz, pluma y papel, o lápiz y papel. Hay mucho que anotar para que veamos varios datos que nos van a dar los exponentes en esta mesa de análisis. Y miren, les comento, estamos con el delegado que ahora se llama, es titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Durango, pero es el delegado, lo que nosotros conocemos históricamente como delegado, es Julio Gutiérrez Méndez. Así es, buen día. Buenos días. Muy buenos días, aquí estamos presentes. Gracias. Y estamos también con Cecilia Rodríguez Franco. Ella es jefa del Departamento de Servicios de Prestaciones Económicas del IMSS. Buenos días, Ceci. Buenos días, licenciado Carlos. Un placer estar aquí con ustedes. Y ahora pues con la mascarilla, porque si no aquí inmediatamente nos sancionan. Pero bueno, hay una situación muy difícil que está pasando ahorita el país, el coronavirus, conocido COVID-19, por toda la situación que se está generando en nuestra entidad, en el país, en el mundo, una situación realmente muy grave, mucha especulación en torno a este mismo tema de qué es lo que se debe de hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y bueno, pues una situación realmente difícil porque la gente se muere y se muere de verdad. Esta es una situación que obviamente tanto Julio Gutiérrez, el delegado, como Ceci Rodríguez nos van a explicar qué hacer en cada una de las circunstancias que les vamos a ir preguntando y ellos van a ir desarrollando. Por eso les digo, saquen papel y pluma para ir viendo cada una de las circunstancias que se vayan presentando. Bueno, Julio, pues le preguntaría de entrada, ¿qué está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social para ver todo este asunto de la pandemia? Claro que sí, pues nuevamente buen día a todas y todos ustedes. Muchas gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad al Instituto Mexicano del Seguro Social de hablar de todos estos temas tan importantes que se están haciendo y que muchas veces la población la desconoce. La mayoría de las veces vemos al Seguro Social, hospitales, clínicas, médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Pero el IMSS es mucho más que eso. A diario, en nuestras 203 unidades médicas, atendemos al 60% de la población de Durango. Y lo atendemos con nuestro personal de las diferentes categorías, porque tiene que haber personal que limpia, el que hace la comida, el que recibe al paciente, ¿verdad? A la persona que lo va a trasladar de un lugar a otro, la persona que hace el estudio médico social, quien da orientación. Es un mundo de información. Sin embargo, hay más actividades que estamos haciendo para que la gente no se enferme. Y esto es acercarnos a cada uno de nuestros derechohabientes, de estas personas que a diario necesitan algo, requieren algo. Y lo que estamos haciendo hoy en día para atender a la población, para evitar esta terrible enfermedad, es darles primero consejos para que sigan en sus casas. Hablamos de coronavirus y nos da miedo, hablamos de COVID y nos genera pánico. Bueno, ¿qué necesito saber como derechohabiente para cuidarme? Hacer medidas tan sencillas que es el uso del cubrebocas cada vez que entramos o salimos de nuestra casa. Es importante que lo hagamos. El lavado de manos con agua y jabón, o cuando salimos utilizar soluciones alcoholadas superiores al 70%. Son intervenciones muy sencillas. ¿Por qué? Porque de repente nos dicen, oiga, ¿y los medicamentos y esto? A ver, primero vamos a hacer con intervenciones preventivas. Si prevenimos, es muchísimo mejor
que hacer la curación. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país, en el mundo, en Durango y específicamente las personas que acuden al Seguro Social tienen algo que se llaman comorbilidades, es decir, enfermedades adicionales al COVID. Entre ellas, la hipertensión, cuando a una persona se le sube la presión arterial, diabetes, sobrepeso y obesidad. Es y lo eso, mismo, ¿no? El sobrepeso es cuando pasamos de un estándar y ya cuando la persona pasa del índice de masa corporal, bueno, entonces ya hablamos de una obesidad y puede llegar a ser un grado 1, 2 o 3. Entonces es importante que estas comorbilidades también las atendamos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la población? Vamos a cuidarnos, sí, del coronavirus, pero también vamos a cuidar nuestra presión arterial. ¿Qué le pedimos a las personas? Alimentación saludable. Normalmente estamos acostumbradas a tomar cafeínas, llámese en refrescos de cola, el propio café, alimentación con altos contenidos en sodio, alimentos enlatados, y eso se nos dispara en la presión arterial. Son medidas preventivas antes de que la persona se nos enferme. Si hacemos estas intervenciones para prevenir la presión arterial, entonces pues se nos van a disminuir los riesgos de enfermarnos de otras cosas. Diabetes, alimentación saludable. Estamos en casa, pero estamos comiendo papitas o golosinas o las cantidades de alimentos no las requeridas por nuestro propio cuerpo. Y si estamos ahorita en casa y no tenemos una actividad física o hacemos ejercicio o deporte, entonces estamos en sedentarismo, tendemos a la obesidad. Si tenemos diabetes, entonces lo que puede suceder es que se nos dispare los niveles de glucosa y entonces vamos a tener complicaciones. Complicaciones porque ya no voy a ver bien, ya no voy a poder caminar bien, me van a empezar a fallar los riñones y entonces métele más dieta, métele medicamento, metformina, glibenclamida, insulina, bueno, cantidad de medicinas. Después me van a empezar a fallar los riñones y si me fallan los riñones hay que meterles diálisis y si no me funciona la diálisis, la hemodiálisis. Fíjense cómo es toda una cadenita que con intervenciones preventivas nos van a ayudar a mantener esas comorbilidades estabilizadas o disminuir el riesgo por si nos llega a dar, ojalá que no, COVID, pues entonces si estoy controlado con estas enfermedades, pues es menor el riesgo. Pero si además del riesgo de COVID, mi sistema inmunológico está disminuido, y además tengo diabetes, tengo obesidad, sobrepeso o hipertensión u otras enfermedades, lamentablemente, se oye feo, pero pues van a llegar al hospital y por más que hagamos lo posible en el sistema de salud, las personas lamentablemente no van a salir. Entonces, ¿Hay mayor riesgo de que no salgan a mayor edad? Sí hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque ya una persona adulta mayor normalmente tiene comorbilidades adicionales, ¿verdad? Entonces, en ejemplo, en la laguna, que se desarrollan enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Por qué? Porque son zonas donde hay mayor cantidad de polvo. Entonces, una persona mayor, adulta mayor, que ya respiró durante su vida esos polvos, pues hacen alergias, les da asma y bueno, échele además que tiene diabetes, el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más el COVID, normalmente no les va bien. Es triste reconocerlo, pero está pasando en el mundo. No es de Durango, no es del IMSS, no es de la Secretaría de Salud o del ISSSTE. Está pasando en el mundo. Por eso es que insistimos bastante en que las intervenciones preventivas, el quedarnos en casa, el hacer higiene de manos o lavado de manos, el
el usar los cubrebocas adecuadamente nos puede ayudar a salvar nuestra vida. ¿Qué otra recomendación hay? A ver, cubrebocas, el lavado de manos, no subir de peso. ¿Qué Así más hay es. que hacer? Hacer actividad física. Deporte. Bueno, se clasifican. ¿Qué es la actividad física? El que yo me mueva en mi casa, los movimientos de voy a ir a la cocina, voy a ir al sanitario, voy a ir al patio. Esas son actividades físicas, porque es lo convencional. ¿Qué hacemos hoy? Quiero prender la televisión. Aquí está el control. Ya antes, bueno, ustedes todavía no nacían, pero antes íbamos y prendíamos. No, yo sí, ¿cómo no? Todavía ni había televisión. No, prendíamos el televisor yendo a tocarle a la pantalla, casi, ¿verdad? Sí, así es. Nos desplazábamos para salir a comprar alimentos. Hoy pedimos por teléfono con alguna aplicación que nos lleven la comida. Esos pasos, esos movimientos, lo llamamos actividad física, que normalmente ya hemos disminuido. El ejercicio es, bueno, voy a hacer una intervención que me lleve a un mayor consumo calórico. Es decir, voy a ponerme a hacer bicicleta en mi casa. Voy a hacer una caminata alrededor de mi sala, del cuarto a la sala, pero ya con una rutina, donde me voy a poner por lo menos 30 minutos para que podamos desarrollar o quemar las calorías que tenemos. Y ya es ese ejercicio. Y el deporte ya es cuando tiene reglas. Por ejemplo, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar básquetbol. Entonces ya pasé de actividad física, ejercicio y deporte. Entonces el deporte puede ser individual. Hacer deporte a campo abierto. Ahorita pues Sí, están disminuidas las actividades siempre y cuando Pero nosotros... en lugares como el parque Zaguatoba, el parque tradicional. en algunos... Pero si se sale de la ciudad, si se va a alguna carretera o a la carretera misma, ¿no hay problema? No hay problema. ¿Por qué? Porque primero, tengo que ir protegido, ¿verdad? Sí. Sabemos que hay incomodidad si voy a voy a caminar, ¿verdad? O si voy a ir a correr. Pero bueno, si estoy en un lugar donde no hay gente, muchas personas, pues entonces el riesgo es menor. Y se puede Siempre va a haber riesgos. No quiere decir que si me voy a la avenida o al parque, me voy a evitarlo. Va a haber riesgos. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes de acceder no hice la sanitización, alguien estornudó y esas gotitas de saliva o de fluch que le llamamos se van a mantener algunas en el aire, ¿no? Entonces sí, disminuye el riesgo, pero no lo elimina. En los hospitales se dan situaciones muy difíciles, dramáticas. Es muy común que pues quien está hospitalizado, los parientes no estén allí, o si están, es difícil, son situaciones difíciles, traumáticas. ¿Qué hace el seguro para ese tipo de circunstancias? Sobre todo tomando en consideración de que es de COVID, ¿verdad? Es una bacteria. Así ¿Qué es. es lo que se hace? Este virus que nos está matando lamentablemente, así es, lo que hace es que en el momento en que la persona tiene signos y síntomas, el Seguro Social recibe en dos áreas diferentes. Si la persona va por una urgencia, vamos a pensar por un dolor de apéndice, se le recibe en un área. Si va porque tiene alguna afección respiratoria y cumple los criterios para tomarle una muestra porque sea sospechoso de COVID, le damos un tratamiento especial en otra área. Esa persona va se le hace su muestra, si cumple criterios, pasa a un área de observación, se le toman exámenes de laboratorio, placa de rayos X o alguna tomografía, dependiendo cómo esté el paciente. Si el paciente requiere estar con apoyo de oxígeno, se le coloca unas puntas de oxígeno. Sin embargo, como esta enfermedad es tan cruel,
lo más seguro es que va a requerir de un apoyo ventilatorio, de una vigilancia estrecha. Y el personal de salud decide que el paciente tiene que subir a hospitalización. Si ese paciente sube a hospitalización, tenemos dos áreas, y eso es muy importante que lo sepa la población. Una donde tenemos personas sospechosas y otra donde tenemos personas positivas. Si tenemos las personas que están positivas, entonces lo que hacemos es ponerlas en un área donde la persona pues va a tener un tratamiento especial, va a tener un cuidado específico y si es sospechoso, la persona se va a mantener en otra área hasta que se confirme o se descarte esa enfermedad. Si esa enfermedad está pues ya reportada como positivo, el paciente sospechoso pasa al área y ya ahí nuestro personal le va a seguir dando las atenciones correspondientes. Sin embargo, aquí no van a subir familiares, no entra ningún familiar. ¿Qué hacemos para comunicarnos con los familiares? Cuando llega el paciente al hospital, se le toman algunos datos, números telefónicos, celulares y de casa, así como correo electrónico. Indispensable, ¿por qué? Porque también las personas pueden recibir información por esta vía. Cuando nuestro personal médico da informes, lo hace en 2 turnos, por la mañana o por la tarde, o bien en ambos turnos, o bien, y sí quiero ser muy claro, que si establecemos horarios de la información, si el personal, si decimos que sea a las 11 de la mañana, pero en ese momento alguno de nuestros pacientes se pone grave, nos va a dar mucha pena, se va a dar prioridad al paciente y el informe se va a diferir o se puede suspender. Por eso es que les estamos avisando a través de una plataforma cómo está el paciente. Entonces, así es como lo estamos haciendo. El médico tiene una tablet, tiene un mecanismo de comunicación y el familiar recibe en un módulo la información remota, un módulo que tenemos instalado con una computadora para que ahí pueda platicar el médico con el personal, con el familiar. Entonces, así es como interactúan. Sin embargo, si hay algo pues muy fuerte, llámese que tengan que intubar al paciente, es decir, le tienen que meter un tubo y conectarlo a una máquina que le llamamos ventilador, pues le van a hablar para decirle su paciente se puso más mal. O si lamentablemente fallece, pues tenemos que hablarle mañana, tarde o noche, ¿verdad? El procedimiento no es de inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar todo para dar esos avisos, para poderle decir al familiar, su paciente ya no va a estar más, necesitamos entrar a protocolos y bueno, se hace todo un proceso para que esa persona pueda estar informada, ese familiar pueda estar informado. Les pedimos requisitos, el IFE, el acta de nacimiento de la persona que falleció, algunos comprobantes, ¿para qué? Para que podamos hacer el certificado de defunción correspondiente. Los familiares tendrán que avisar también, y nosotros a las funerarias, para que sepan las funerarias los protocolos a seguir. Después de ello, pues habrá que hacer algunos trámites si la persona era asegurada y tiene el beneficio de recibir una pensión, pues es cuando le hablamos a la licenciada Ceci para que nos ayude a hacer los trámites de pensión, si es que tuvieran derecho, la viuda, el viudo, o los menores de edad, y entonces se les va orientando poco a poco qué es lo que además le puede brindar el seguro social. Porque como lo dije en un principio, el seguro no nada más es hospitales, médicos y enfermeras. El seguro social es mucho más que ello. Y entonces, pues aquí con la licenciada Ceci, que es la que tramita, bueno, nos ayuda a regular todos los apoyos económicos para las personas, pues todavía hay más y más y más que hace el seguro social, pero que la gente no lo ve. Y son Pero servicios. antes de llegar con la licenciada Ceci, ¿cuál es el protocolo? A ver, ¿hay medicamento suficiente en el seguro? Si hay medicamentos suficientes, ¿Sí? No hay problema. Vamos a ver para qué sí hay o para qué no hay. A diario se consumen medicamentos de diferente tipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día de hoy mi abasto fue del 93%.
Es decir, un 7% medicamento que no hubo. Y ese 7% va a variar de día a día, porque a lo mejor hoy se me acabó el paracetamol, pero yo ya lo estoy gestionando desde antes para que llegue en tiempo y forma. Sin embargo, el abasto no es, hoy por hoy, el abasto no es suficiente para la demanda que tenemos de pacientes. ¿Por qué? Porque hoy la persona con diabetes, con hipertensión, se está quedando en sus casas, se nos está poniendo más mal y requieren de más medicamento, llámese paracetamol, llámese insulina, llámese glibenclamida, metformina. Entonces, a lo mejor mañana se me va a acabar la metformina y dentro de una semana se me acaba el medicamento para la presión arterial. Es un consumo increíble lo que tenemos. Ahora bien, tenemos compras locales y compras consolidadas. ¿Cuál es el objetivo de las compras consolidadas? Abatir el costo. Entonces, para comprar más barato y nos alcance para más, se hacen compras consolidadas desde nivel central y nivel central nos envía a las delegaciones esos medicamentos. ¿Que pueden tener retrasos? Sí, porque también el proveedor hay incumplimientos, ¿verdad? Porque de repente cuando se hace una búsqueda de ciertos medicamentos, no hay. ¿Por qué? Porque se requiere una compra específica. Deben de cumplir con requisitos específicos, por ejemplo, de la COFEPRIS, ¿verdad? Bien. Entonces, al no haberlo, nos preocupamos y no tenemos al 100%. Otra de las cuestiones que ha generado alarma es el equipo médico, el equipo. ¿Está bien equipado los doctores, el personal que anda en el trasiego en los hospitales del seguro? Nuestro personal que está en las áreas COVID debemos de garantizarle y está garantizado su equipo de protección personal. El gorro, los gogles, las caretas, los cubrebocas N95 o KN95, dependiendo lo que tengamos en el mercado, las batas, las botas, o bien, si tenemos en mercado, overoles, ¿verdad? Eso nuestro personal que está en área COVID lo debe de tener. Seguramente, y seguro alguno de nuestros colaboradores o colaboradoras nos están viendo y de repente dicen, no, es que a mí no me dieron cubreboca N95, me dieron un cubreboca como el que yo traigo de tricapa. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no se le da N95? Porque está en otras áreas. Si es el personal de nutrición que necesita preparar los alimentos, de alto riesgo. No es de alto riesgo porque pues está preparando pues las ensaladas o el alimento para el paciente. Hay veces que no les toca este triple capa, le damos del bicapa o de SMS. Dependerá dónde se encuentre nuestro personal. Las demandas en un principio era que todo mundo quería N95, pero no era viable, se les explicó, tenemos protocolos para poderlo entregar, pero hoy ya nuestro personal está debidamente equipado. ¿No han tenido problemas de camas? No, nosotros en el Seguro Social afortunadamente hicimos una reconversión paulatina, es decir, vamos a pensar, un servicio que tenía 50 camas, empezamos a reconvertir 20 y dijimos, bueno, ahí van a entrar los pacientes COVID. Después ya nos dimos cuenta que había que separarlos entre positivos y sospechosos, otras 20, ¿verdad? Y después ya la demanda ha estado incrementado, entonces hemos decidido poner más camas para sospechosos y más camas para positivos. Entonces, hasta este momento, y gracias a que la población sí nos ha hecho caso, no todos, pero sí la mayoría, no hemos llegado en el Seguro Social al colapso de camas. ¿Qué sí nos preocupa? El personal que tenemos. ¿Por qué? Porque también nuestro personal tiene comorbilidades. También tiene diabetes, también tiene sobrepeso, también tiene hipertensión u otras enfermedades, o están embarazadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con ese personal? Lo tuvimos que retirar de los hospitales. Y ahora, si antes tenía, por dar un ejemplo, 10 enfermeras o enfermeros en un servicio, a lo mejor hoy tengo 8.
y con 8 tengo que atender a la población. ¿Por qué? Porque también se enferman de COVID. Claro. Entonces, y a lo mejor 2 ya se me contagiaron de COVID, ya me quedaron 6. Y con esos 6 tenemos que atender. Bien. Y eso es algo que nos ha preocupado un poquito. Se dice mucho que la gente que envían a su casa de 4 o 3 fallecen. ¿Sí es así? Lamentablemente. Y que si esos mismos pacientes hubiesen estado atendidos, si es derechohabiente, pues en el IMSS, ¿no hubiese fallecido? Las estadísticas que se manejan tanto a nivel nacional, estatal y las institucionales tienen variaciones. ¿Por qué tienen estas variaciones? Porque si yo hoy digo, sí, de cada 4 que se regresan a su casa, 3 van a fallecer, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque nosotros justamente en esa orientación les decimos, a ver, se van a regresar, si presentan este signo o este síntoma, de inmediato se regresan. Lamentablemente la gente no regresa o regresa en condiciones muy severas. ¿Por qué? Porque les dio miedo el hecho de que les tomaran la muestra. Nuestro personal cuando se viste, perdón por la expresión, como astronauta, y les toman la muestra por la nariz, dicen, no, yo no quiero regresar al Seguro Social o a la institución de salud. Y les da miedo. Y entonces, no me lleves. ¿Qué sucede cuando la persona, ya el familiar ve muy mal al paciente? Pues lo suben a un carro y vámonos al seguro. Ese es el tema, que ya nos los llevan muy, muy graves. Hay una reconversión de hospitales, ¿no? Así es. ¿Cómo va ese trabajo? De los hospitales que tenemos aquí en Durango del Seguro Social, 3 le hicimos la reconversión. Se llaman hospitales híbridos. ¿Qué significan? Voy a hablar de un hospital de 4 pisos. Uno de ellos para atender pacientes pediátricos, otros para gineco, otros para medicina interna y otros para cirugía. Decidimos tomar el de medicina interna y dejarlo exclusivo para pacientes de COVID. Tuvimos que disminuir la consulta de especialidades para poder atender a esos pacientes con COVID. Así es como reconvertimos esto, ¿no? Entonces, ahorita nuestros 3 hospitales es el 1, el 46 y el 51, los que están reconvertidos, ¿no? Hasta ahorita estamos trabajando, tenemos el equipamiento suficiente, las camas suficientes. Nuestro personal es el que de repente, por ser personal de salud, se han cansado. Es donde tenemos un poquito de problema, pero hasta ahorita no hemos negado ninguna atención. Bien. Ceci, ahora vamos con usted. A la orden, licenciado. Ya comentaba el delegado de que cuando hay problema, pues tienen que ir con usted para ver cómo está la cuestión de la pensión. Pero antes de eso, quisiera abordar el tema de el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace más o menos un mes propuso todo un sistema, un mecanismo diferente de pensiones, que al parecer es más benigno para el trabajador. Si es así, ¿y qué nos puede comentar de todo eso? Efectivamente, el día 22 de julio, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se pronunció respecto a una propuesta de una reforma al sistema de pensiones. Este sistema de pensiones es pensiones IMSS, no abarcó otro tipo de pensión, la reforma que por ahí tuve la oportunidad de estudiar. Es importante que la población sepa que esto es todavía un proyecto. La Cámara de Diputados entra el 1 de septiembre otra vez a sesionar, es decir, que todavía no llega el documento a la Cámara y por lo tanto todavía no sale en la Gaceta Parlamentaria. Sin embargo, son 3 puntos medulares los que tiene esta reforma que resultan atractivos a la población. Ojo, todavía no está vigente, nuestra ley que sigue vigente es la ley de 1997, que son a los que abarca, a los que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97. ¿Cuál es la primera diferencia que marca esta reforma? Es la disminución de las semanas cotizadas para poder acceder a una pensión de cesantía o vejez. Actualmente nuestro sistema de pensiones exige 1.250 semanas trabajadas y la reforma plantea 750 semanas. Si lo traducimos a años, la actual nos pide 25 años trabajados
y la ley, bueno, si en caso de que se llegara a publicar en el Diario Oficial, solamente serían 15 años. La ley 73, que es la que estaba hasta el 31 de junio del 97, nos pedía 500, es decir, 10 años. ¿Por qué se ha ido modificando esto? Obviamente, pues por la necesidad de dar más cobertura a la población. Sin embargo, pues 25 años podría sonar mucho tiempo, y realmente el sistema de pensiones que tenemos es: yo voy a tener mi pensión en base a lo que yo tenga ahorrado, es decir, que son cuentas individuales, que es donde entran los sistemas de la Afore. La ley 73 es financiada por el instituto. Esta reforma también sería financiada por las Afores, sin embargo resultaría pues muy atractivo el decir son 750 semanas, sin embargo la edad no está modificada, siguen siendo 60 años. ¿A qué voy? A que si tengo 15 años y empecé a trabajar, a los 30 años yo ya voy a tener mis 750 semanas, pero eso no quiere decir que yo ahí vaya a tener acceso a mi pensión de 60. 30 años de edad. 30 años de edad. Así es. Sí, porque voy a tener los 15 años trabajados. Exacto. Porque realmente sí, hay personas, por ejemplo, en Ley 73, que se fueron, eran jornaleros y empezaron a trabajar de verdad de 12 años y adquirieron sus 500 semanas, pues realmente a una edad muy corta. Sin embargo, precisamente ahí entraba la duda cuando yo hacía el análisis del reporte, porque pues si nos vamos a ir con nuestra cuenta, el tener nada más 750 semanas implica que voy a tener menos dinero en mi cuenta individual. Sin embargo, el segundo punto que se maneja, que realmente es donde el trabajador se va a ver beneficiado, es porque actualmente se destina en México un 15%, se destina un 6% a lo que es el fondo o la partida del retiro, que es en tripartita, da una parte el trabajador, una parte el patrón y la otra parte el gobierno federal. Lo que se plantea con esta reforma es que ese 6% se transforme a un 15%, en donde el patrón tendría a su cargo el 5.15, del 5.15 actual se iría al 13.78%, y lo demás lo complementaría gobierno federal, es decir, el trabajador no va a aportar más, él va a seguir ganando lo mismo, lo que se incrementaría sería la aportación de gobierno federal del patrón, y así se compensa los años que están quitando, porque sí realmente va a haber una amortización, por así decir. Quien va a salir al quite para poder aumentar las pensiones sería tanto el patrón como gobierno federal. No más que esos 8 puntos sería gradual, ¿no? Sí, no es de momento. No, en la reforma se plantea que esto sea paulatinamente a 8 años. A 8 años. Y que de hecho incluso pudiera llegar a aumentarse hasta 1000 semanas, precisamente para tratar de que tuvieran un poquito más en sus cuentas individuales. Ahorita los que estamos cotizando en Ley 97, pues realmente nos vamos con una pensión mínima garantizada que al día de hoy está en 3,200 pesos. ¿Y qué es lo que nos hace fuerte? El ahorro voluntario que tenemos. Por eso es muy nombrado por las Afores, que con ahorrar más, un peso diario puede hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque realmente los que tenemos este sistema de Afores nos vamos a ir con lo que realmente estemos ahorrando. Y el tercer punto que resulta atractivo de la reforma también es reducir precisamente el porcentaje que cobran las Afores por el manejo de nuestros recursos. Esas son las 3 vertientes interesantes que trae la reforma. Todavía no está, repito, publicada ni aprobada. Sin embargo, pues es un proyecto que se va a presentar ante la Cámara de Diputados. Bien, y en relación a ya propiamente cuando una persona fallece, vamos a decir que el trabajador fallece, se queda la viuda, la esposa, ¿recibe el 100% de la pensión o hay una disminución? La pensión de viudez, por ejemplo, en este caso de que fuera un trabajador y se tramitara, y ojo, ya no nada más hay pensión para la viuda, ya tenemos pensiones también para los viudos, sí. Existe para los dos, es un 90%, así está normado. Lo único que varía a lo mejor ahí es el cálculo que realizamos. Si fallece el trabajador por un riesgo de trabajo, el cálculo se hace sobre el 100% del salario. Sin embargo, se toma en cuenta las semanas que tenía trabajadas que tenía laboradas el trabajador y más el salario promedio de los últimos 5 años. Si es un riesgo de trabajo, así haya tenido un solo día, la viuda, los huérfanos tienen derechos. Si no tenía padre, si no tenía esposa ni hijos,
los padres entran con pensión de ascendencia. A ver, ¿cómo está lo de un solo día? Si tengo un solo día, comentó. La ley del Seguro Social es tan bondadosa que realmente brinda protección a todos sus trabajadores. Si un trabajador de la construcción hoy entra y lamentablemente ese día se cae de un segundo piso, si el patrón cumplió con sus obligaciones de tener dada de alta la obra como debe de ser, así haya tenido un día con el salario que tenían registrado ese trabajador, su viuda o sus deudos van a tener derecho a la pensión y también a la ayuda de gastos de funeral. Ahorita que en nuestro TOAD tocaba el tema de COVID, Durango fue de las pocas delegaciones que no suspendimos la ayuda de gastos de funeral a pesar de la contingencia. Todo se estuvo tramitando. Claro que el personal de ventanillas, como lo mencionaba el doctor, no nada más el Seguro Social, son médicos y enfermeras, hay mucho personal administrativo. Todos tenían miedo cuando veían un acta que llegaba por defunción de COVID, sin embargo todos con las debidas precauciones y con los insumos que se nos proporcionaron por parte del instituto, a todos se les atendió y no hubo ni un solo trámite negado por la contingencia. Muchos estados sí se pronunciaron en que no iban a hacer, en tanto durara la contingencia, las ayudas de gastos de funeral, que es el primer paso antes de iniciar con una posible pensión, y aquí no lo detuvimos. Bien, hay otra variante también que se establece en cuanto a la ley del 97 y la vigente en cuanto a la que usted me comentaba hace un momento antes. De la conservación de derechos. Exactamente, que hay una variante allí en conservación de derechos. Sí, como les mencionaba, la ley 73 solamente pedía 500 semanas. Antes la mortalidad en México era muchísimo mayor, la gente fallecía mucho más joven. Entonces el Seguro Social, cuando recién se creó, pues tenía otras condiciones, y con una cuota pequeñita, si tenías 10 hijos, cubría a tus 10 hijos, o sea, como por eso se ha ido modificando. En la ley 73 se detectó que personas entraban a trabajar a muy corta edad y adquirían sus 500 semanas. ¿Qué hacían las personas? Pues iban muchas veces a trabajos informales donde no los tenían asegurados y decían, pues yo ya completé y al cabo que cuando yo tenga 60 años me presento. Y no, porque uno de los candados precisamente que se fue dando a través de reformas fue el único requisito que yo te pido si tienes 500 semanas y 60 años cumplidos es que tengas el periodo de conservación de derechos, que nos habla de tener 2/3 partes de lo que tú has elaborado vigente. Es decir, que no puedo tener más de 5 años inactivo. Y cuando nos llegaron, nos pasó mucho con personas que se fueron a trabajar a Estados Unidos y que llegaron y dijeron, ya tengo 60, me voy y me presento. ¿Sabe qué, señor? No se puede, porque aquí hay un artículo de la ley que marca que usted tiene que reactivar sus 52 semanas trabajando y perteneciendo al régimen obligatorio. Es decir, que esas personas tienen que buscar trabajar con un patrón establecido. Un año. Un año, que son 52 semanas. ¿Y qué beneficio tiene la ley 97 y que la reforma no quita? Dentro de lo que leí, no está la conservación de derechos. Ahorita las personas que tenemos que cotizar 1.250 semanas, si yo el día de hoy lo cumpliera, que bueno fuera, pero no los tengo todavía, si hoy cumpliera 1.250 semanas y me voy a, no sé, a poner un negocio, yo no tengo que trabajar ese año y cuando tenga 60 años me van a tener que otorgar mi pensión por cesantía o 65 años mi pensión por vejez. Ese es con la ley vigente. Con la ley vigente, y la reforma no trae ninguna modificación a conservación de derechos, es decir, que tampoco se exigiría. Las 750 semanas seguirían sin el periodo de conservación de derechos, porque eso es exclusiva de la ley 73. La modalidad 40. Sí. Hay mucha gente que desconoce esta forma de qué es la modalidad 40. Qué bueno que toca ese punto, licenciado, porque dentro de lo que viene inmerso en la reforma, solamente está para trabajadores de régimen obligatorio estas 750 semanas. Es decir, que para nuestras modalidades de trabajadores de campo, modalidad 40, van a seguir las 1.250 semanas, a menos de que hagan alguna adición al proyecto de reforma que se tiene. La modalidad 40, ¿qué es? La modalidad 40 es, yo tengo la edad de 55 años, ya me cansé de trabajar con el patrón y yo estoy dentro del periodo de conservación de derechos y quiero aumentar mi pensión, quiero simplemente tengo ahorros y ya no quiero ir a trabajar.
voy a ir a comprar un seguro que es la modalidad 40 al área de afiliación, al Seguro Social, porque somos una aseguradora. En Ley 97 nos volvimos también una aseguradora. ¿Qué hacemos? Contratamos ese seguro, nos hacen ahí una corrida y yo estoy pagando mensualmente mi seguro. Ojo, modalidad 40 no incluye atención médica, es solamente un seguro para cotización de semanas. Si yo esos 5 años, que son el promedio que se saca para una pensión, los cotizo con un salario alto, automáticamente mi pensión, en el caso, por ejemplo, de Ley 73, se va a ver muy beneficiada. Entonces, ¿qué es? Yo voy y compro las semanas. Pero, por ejemplo, las personas que yo le decía, que vinieron de Estados Unidos después de trabajar muchos años y que la quieren contratar, no se puede, porque para contratar la modalidad 40 se me exige que esté dentro del periodo de conservación de derechos. ¿Y cuánto es este periodo? Dependiendo de lo que haya tenido trabajado el trabajador en semanas cotizadas, pero no puede exceder de 5 años. 5 años sin trabajar. Sin trabajar. Exactamente. Si trabajé un año, pues obviamente es muchísimo menos tiempo. Lo traducimos a lo mejor a 2 meses lo que yo pueda tener. Si trabajé 10 años, pues son 2 años y medio. Así se va transportando dependiendo de las semanas cotizadas que tenga el trabajador. Bueno, entonces para comprender esta modalidad 40, las personas que quieran adherirse a esta modalidad, a este seguro, tienen que solicitarlo. Es correcto. Y es 5 años. Puede contratarlo 1 año, 2 años. ¿Por qué la mayoría de las personas lo hace 5 años? Porque en nuestro cálculo de pensión toma en cuenta semanas cotizadas más salario promedio de los últimos 5 años. Y si yo tengo un buen salario los últimos 5 años, esa va a ser mi monto de pensión con el que me voy a ir. Por eso hay muchas personas que las malinforman y van y contratan modalidad 40 topado a 1 año. Y realmente si tuvieron salarios mínimos registrados, pues no les va a cambiar de una mínima garantizada. Le comentaba que la mínima garantizada actualmente en Ley 73, en Ley 97 es de 3,200 pesos. En Ley 73, por un incremento del 11%, está en 4,300 pesos lo que se le da. Entonces, realmente, si yo voy y pago 1 año y 4 lo tenía con el mínimo, me va a seguir cayendo en una mínima garantizada. Y para que impacte de manera favorable, ¿cuánto tiempo se requeriría? 5 años. 5 años sería el estar cotizando el estar pagando el seguro de modalidad 40. ¿Y en qué proporción incrementaría la jubilación? Dependiendo del salario que se dé de alta. Si es un salario topado y tenía un salario mínimo, pues se incrementa un 200%. ¿Qué salario topado? Salario topado quiere decir el salario que como máximo tiene el IMSS permitido registrar. La verdad no es mi área, es el área de afiliación, pero hasta donde me quedé entendido estaba entre 1,800 y 1,900 pesos el salario diario. Es decir, si yo gano 5,000 pesos diario, el instituto de todas maneras no me va a poder registrar un salario mayor a ese. Y en base a ese salario, pues ya se realizan los cálculos de pensión sumando las semanas cotizadas que se tengan. Excelente. Se ha hablado mucho sobre la cuestión de que esta pandemia, esta circunstancia por la que atraviesa el mundo, va a durar no solamente este año, sino se va a prolongar, va a ser una situación complicada, difícil, no por lo que resta del año, sino más tiempo. Que incluso pueden mutar el virus del coronavirus, del COVID-19, puede ir mutando y presentar diversas formas. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, la verdad es que se sigue estudiando. El virus se sigue estudiando, no es algo que esté ya establecido. Hay muchos protocolos para identificar todo esto hasta el momento. Como todos los virus, puede mutar. No es que el Seguro Social lo asegure. ¿Por qué? Porque justamente está en estudio. Está en estudio y ojalá que la población nos ayude para que las consecuencias de tenerlo no terminen en una desgracia familiar. Así de triste. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Ahorita usted comentó, nomás que nos pasamos, complementé la pregunta, pero cuando yo dije que iba a durar más de este año, usted afirmó. Es correcto.
¿Sí Es va a correcto. durar más? Sí. Pues lamentablemente es un virus que existe, que está en el mundo y no quiere decir que el día que esté la vacuna, al otro día se acabe esto. Es como la influenza. Lo vivimos desde 2009 y sigue el tema, y tristemente que ahora que llegue la campaña de vacunación contra la influenza, mucha gente no me la pongo porque me va a hacer mal. No, eso es lo triste, que aún cuando ya vivimos influenza, cuando ya vivimos toda esta terrible situación, influenza no terminó, y lo mismo seguirá con COVID-19. La influenza era mortal, ya no es mortal. Sigue siendo, ¿Sí? Si es que la persona no se cuida No se cuida. y tiene comorbilidades también. Bien. ¿Algo más que quiera agregar, licenciada? Por mi parte sería todo. Nada más quisiera aprovechar el espacio Sí, cómo no. para informarles que precisamente derivado de la pandemia, el IMSS ha reforzado sus plataformas digitales. Tenemos la incapacidad en línea, precisamente para personas que sospechan que pudieran tener COVID-19. Accesando a nuestra plataforma IMSS, hay un apartado en el que viene incapacidad IMSS, se le hace un cuestionario al paciente, obviamente se le pide que con toda honestidad conteste. Si la persona contesta ciertos reactivos de manera que el sistema alcance a detectar que es un caso grave, no le expide la incapacidad, de inmediato se le manda a la clínica, y en dado caso que sea controlable, se expide su incapacidad, que es una incapacidad en línea que ya los patrones tienen conocimiento y tiene completamente validez para la parte patronal y para el instituto. La otra medida que tomamos fue ya que las incapacidades ya no se pagan en banco, ya es a través de acreditamiento en cuenta bancaria. Para todas aquellas personas trabajadoras que nos escuchan, es muy importante que den de alta su cuenta clave en nuestra plataforma, o pues en su defecto, si no cuentan con su firma fiel, lo hagan en alguna de las ventanillas de prestaciones económicas en su unidad de adscripción, porque van sanos. Cuando ya tienen alguna enfermedad, obviamente es más el riesgo de que estén pisando un hospital y que tengan que trasladar ahí a dar de alta su cuenta clave. ¿Cuál es la ventaja? Le da su incapacidad el médico, ya no hace filas bancarias, le llega directamente a su acreditamiento bancario, donde cobran su nómina, y ya no es necesario que se expongan más. Sería todo. Excelente. Gracias. No, pero pues muchísimas gracias, agradecerle esta oportunidad que nos da para acercarnos a todas las personas, a toda la población, no solamente a las que van al Seguro Social, a la población en general de Durango, que nos ayuden a disminuir la movilidad en Durango. Es triste que seamos el primer estado en esta terrible situación donde nos estamos movilizando. Y si tenemos que salir por algunas circunstancias, nos llevemos nuestro cubrebocas. Las autoridades han puesto estaciones donde se lavan las manos, están puestas y la gente no lo utiliza. Y si necesitas realmente salir, lávate las manos o utiliza el alcohol gel superior al 70%. Bien, pues no nos queda más que agradecer al delegado del IMSS, el doctor Julio Gutiérrez Méndez. Así también a la jefa del Departamento de Servicios de Prestaciones Económicas del IMSS, ahí está el dinero, la licenciada Cecilia Rodríguez Franco. Nos despedimos del público Radio Escucha, no antes sin avisarles y decirles que este mismo programa, para que lo puedan ustedes escuchar nuevamente, lo pueden hallar en YouTube, digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Nos despedimos de la estación hermana en Santiago Papasquiaro, La Tremenda de Santiago, así como de los sistemas digitales del Canal 15 y de las plataformas de Facebook donde se nos está siguiendo también. Esperamos tengan todos ustedes un buen día. Me despido de ustedes, un servidor, Carlos Garza Limón.